en el bloque 5 de finanzas. Si os acordáis, yo este bloque lo comencé describiendo qué es lo que tenía que hacer el área financiera, ¿no? Entonces decíamos que era el área de la empresa que se ocupaba de la captación y aplicación de los fondos para desarrollar la actividad productiva y que por lo tanto tenía que realizar la planificación financiera de la empresa, tomar las decisiones de inversión, obtener los recursos financieros y realizar un control del equilibrio financiero. Entonces, más o menos las tres primeras las hemos visto, porque el tema anterior, lo que hemos estado haciendo ha sido precisamente ver cómo determinábamos las inversiones y ver qué tipos de recursos financieros podía obtener, ¿vale? Entonces, lo que os quiero explicar ahora es esto que acabo de subrayar aquí, cómo realizamos el control del equilibrio financiero. Y para eso, lo primero que vamos a tener que aprender es cómo hablar adecuadamente. Es decir, hasta ahora os he ido introduciendo poco a poco en algunas terminologías como qué era activo, qué era pasivo, qué era eso de patrimonio, ¿vale? Pero no indicábamos bien técnicamente todos esos datos. Ahora hay que saber cómo lo hacemos, cómo organizamos esa información correctamente para saber cómo la podemos analizar para realizar este control del equilibrio financiero, ¿vale? Así que en el tema 9 lo que vamos a ver es precisamente eso, ¿vale? La terminología. ¿Qué es eso de la contabilidad? Entonces voy a empezar el tema introduciendo un poco qué es la contabilidad y luego vamos a recomenzar con el principio, con el patrimonio de la empresa. Eso que vimos al principio del bloque 5, cómo se traslada a esto que os acabo de contar de la contabilidad. El activo, cómo lo organizamos, ¿vale? Como veis, aquí ya os voy diciendo que va a haber una cosa llamada activo no corriente y activo corriente y unos criterios de valoración. Cada cosa va a depender un poco de lo que estemos hablando. No es lo mismo hablar de una inversión financiera de largo plazo que de, yo qué sé, de un envase o un residuo que de un coche, ¿vale? Entonces cada una de esas cosas son distintos elementos que están dentro de este activo, ¿vale? Pero cada uno va a tener su criterio de valoración. Luego pasaremos al pasivo y el neto patrimonial, que también se dividen y se organizan de una forma específica. Construiremos por fin un balance propiamente dicho, ¿vale? Y luego la cuenta de pérdidas y ganancias para ver exactamente pues, cómo calculamos lo que es el resultado de explotación, el resultado financiero y el beneficio neto de la empresa. Bueno, pues vamos allá. La contabilidad. Definición pura y dura. La contabilidad lo único que hace es encargarse del registro y el control de todos los movimientos económicos realizados por la empresa. Es decir, desde que nosotros formamos la capital, la sociedad con un determinado capital, perdón, ya hay alguien, ¿vale? Hay un contable que se encarga de decir, esta sociedad se ha formado. Lo que pasa que en vez de escribir en un cuaderno se ha formado una sociedad, pues lo hace en lenguaje contable, ¿vale? Entonces, pues eso, la información contable va a ser todo ese conjunto de instrumentos informativos y las técnicas que empleamos para ello, ¿vale? Lo que nos permite esta información contable, sobre todo tanto su revisión como el estudio, es el control y facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa. Oye, pues es que igual hay determinado momento que conviene, por ejemplo, que renegociemos la deuda que tenemos que era de corto plazo, pues que ampliemos para que sea un poco más de largo plazo, porque si no, no tenemos solvencia en este momento, en el corto plazo, para poder pagar a los proveedores según me van pagando a mí los clientes, etcétera, etcétera. Esto lo voy a saber de analizar esta información contable, ¿vale? Si no, no podríamos determinarlo de una forma tan fiable. Además, como es algo regular, ¿vale? Pues permite ver cualquier tipo de desequilibrio que haya dentro de la empresa, detectarlo rápidamente. ¿Sí? Necesario, obviamente, una armonización y normalización contables. No puede ser que la empresa de Marcos pues lo haga distinto a la empresa de Manuel, a la empresa de Sofía, ¿no? Todos tenemos que utilizar exactamente las mismas normas de contabilizar las cosas y llamarlo a todo de la misma forma y hacer las cosas en los mismos procesos, porque solo así, ¿vale? Va a ser fácil analizar, oye, que las empresas están haciendo las cosas correctamente y que no están defraudando
a la sociedad o, por ejemplo, como inversores, comparar lo que está pasando entre dos empresas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, por eso es importante que sigamos siempre una misma normalización o contabilización. Entonces, la ley nos dice que todo empresario debe llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad de su empresa, ¿vale? Y sobre todo que ésta permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Entonces, exactamente lo que nos dice es, sin perjuicio de lo establecido en cualquier ley o disposición, deberá llevar lo que se llama el libro de inventarios y cuentas anuales. En realidad esto no es un libro, sino que son varios libros y varias cosas juntas, ¿vale? Normalmente aquí suele haber un balance de la situación inicial de la empresa, balances de sumas y saldos que permiten comprobar la evolución trimestral, un inventario de cierre del ejercicio, pues estos ejercicios que hacemos nosotros de inventarios en producción, que si por PMP, por FIFO, por LIFO, bueno, pues imaginaros esto de absolutamente todas las materias primas, productos semiterminados y productos terminados de la empresa. Hay que llevar uno fielmente durante todos los días de todos los días del año, ¿vale? Y luego ya estarían las cuentas anuales, que son en las que nos vamos a centrar aquí, sobre todo, ¿vale? Y que son 5. Vosotros vais a ver 2 específicamente en detalle, que son el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Entonces, como os digo, aunque aquí diga el libro de inventarios y cuentas anuales, en realidad es un compendio de muchos libros y de varias otras cosas, ¿vale? Luego también, además de ese, tienen que llevar un libro de diario. En ese libro es donde se registran todas las operaciones de forma cronológica, ¿vale? Entonces, si a día 1 yo he formado la empresa, a día 7 he pedido un préstamo, que luego he hecho una venta y luego he pagado ese préstamo, pues en vez de decir, oye, hago todo el préstamo junto, no. En el libro de diario, el día 1 he hecho la empresa, el día 7 he pedido un préstamo, el día 15 he comprado o he vendido algo y el día 20 he devuelto el préstamo, ¿vale? Iría todo ahí de forma cronológica. Y luego hay otro libro más, que es el libro mayor, que se considera voluntario, pero la mayor parte de las empresas lo hacen, porque aquí sí que lo que hacemos es que cada elemento patrimonial lo cogemos de forma individual, todo lo que le ha pasado en el año. Entonces sí que suele ser bastante útil a la hora de elaborar el balance. A vosotros las cuentas ya se os va a dar cuál es el saldo de cada cuenta al final para elaborar el balance que está ahí dentro de las cuentas anuales, ¿vale? Con lo cual no vais a tener que hacer el libro de diario y el libro mayor, que por ejemplo con los alumnos de FAC sí que lo hemos estado viendo un poquito el cómo funciona, ¿vale? Pero vosotros no lo vais a hacer. ¿Y quién nos dice exactamente qué tenemos que hacer todos estos libros? Bueno, pues en particular el Código de Comercio de 1985, ¿vale? En su título 3 nos dice todos los libros contables obligatorios para las empresas, ¿vale? Y para la elaboración de dichos libros contables empleamos el el Plan General Contable o el Plan General de Contabilidad, PGC en sus siglas, ¿vale? Normalmente veréis escrito, pues eso, PGC, ¿vale? Normalmente de 2007. Entró en vigor el 1 de enero del 2008 y está recogido en este decreto de aquí abajo, o sea que si queréis podéis entrar en ese link poniéndolo en la página web y ver las cosas que os dice. Yo os voy a explicar un poquito cómo funciona ahora mismo ese plan general contable. Pensar que el anterior que había, con el que estudié yo, era del 90 y algo, creo que era del 91, 92, una cosa así, ¿vale? Estuvo sin cambiarse muchísimo tiempo y en realidad la única razón por la que cambió y la modificación fue bastante pequeñita fue para hacer una armonización entre todos los planes generales contables de Europa y que las empresas fuesen comparables, ¿vale? No solo a nivel español, sino también a nivel europeo. Con lo cual, si vosotros cogierais las cuentas anuales de una empresa que está basada en Francia, veríais pues que el nombre de las cosas es muy parecido, que están ordenadas de la misma forma, que siguen esos mismos criterios de valoración,
¿vale? Y por eso se modificó. Ya digo que estos son pues es de estas cosas que tiende a no modificarse mucho en el tiempo. De hecho, la mayor parte de las cosas y de cómo la hacemos sigue viniendo todavía de los principios contables de la época romana y de la Edad Media, ¿vale? Dentro de Italia, sobre todo, que es donde desarrollaron este sistema de contabilidad. O sea que, como os digo, es algo que tiende a no cambiar, ¿vale? ¿Cuál es la estructura de ese plan contable? Venga, la estructura del plan de contabilidad tiene 5 partes, ¿vale? En primer lugar, lo que se llama el marco conceptual, luego las normas de registro y valoración. En la parte 3 están las cuentas anuales, ¿vale? Aquí dentro de la ley, si alguien ha entrado, verá que pone también cuentas anuales abreviadas, que son las que harían las pymes e incluso alguna otra. Y dentro de todas esas siempre están estos cinco libros de aquí, ¿vale? El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, ¿vale? Entonces para todas las versiones tienen esto y luego os las describiré. El cuarto sería el cuadro de cuentas y el quinto las definiciones y relaciones contables, ¿vale? Entonces aquí en realidad es donde viene toda la información de lo anterior, pero bueno, esta es la estructura que tiene el plan. Entonces, el marco conceptual, ¿vale? Es un apartado que incluye las normas generales que deben de tenerse en cuenta a la hora de realizar las anotaciones. La filosofía general que tienen todos esos principios, al final, lo que nos dice la ley, es que lo que queremos ver es la imagen fiel de la empresa, ¿vale? Entonces aquí lo importante es esto, reflejar la imagen fiel de la empresa. Esto es lo que tienen como objetivo esas normas generales, ¿vale? Dentro de las normas de registro y valoración, pues según los distintos elementos patrimoniales va a tener cada uno, ¿vale? Luego lo veremos, si os acordáis antes cuando os he dicho el activo no corriente, activo corriente y tal, en la pequeña introducción, cada cosa se va a hacer de una determinada forma. Bueno, pues eso lo vamos a ver detalladamente en el punto 3.3, ¿vale? Del tema. Así que vendrá. Las cuentas anuales, ¿vale? El plan establece las normas e instrucciones de elaboración y sus modelos oficiales. Entonces, aquí hay 5. En primer lugar, el balance de situación, que representa el patrimonio de la empresa en un momento determinado, usualmente al 31 de diciembre, el último día del año, permitiendo evaluar la situación económico-financiera de la empresa. De hecho, igual habéis escuchado alguna vez en las noticias el cierre de año. Bueno, pues lo que están haciendo ahí las empresas es esto, ¿vale? Terminar todas esas cuentas anuales, sobre todo el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, porque se hace a 31 de diciembre. La cuenta de resultados o la cuenta de P y G, ¿vale? De pérdidas y ganancias. Esta refleja la obtención del resultado económico midiendo la capacidad de generación de fondos que tiene la empresa, ¿vale? Es decir, nos dice con aquello que en el balance salía de lo que teníamos, de esos activos, esos pasivos y tal, cómo de bien lo hemos utilizado, cuántos fondos hemos generado, cuántos resultados ha habido, ¿vale? En tercer lugar estaría el estado de cambios del patrimonio neto. Este informa de las variaciones que se producen en el patrimonio neto de la empresa de un ejercicio a otro, facilitando el análisis de la variación, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, pues es donde aparecerían reflejados cualquier tipo de operaciones de ampliación de capital, las subvenciones que se han recibido, los dividendos que se han repartido y por qué. ¿Vale? Entonces esto para las grandes empresas sobre todo pues es bastante importante y hay que ser un poco minucioso en cómo se hace, ¿sí? El cuarto es el estado de flujos de efectivo. Refleja los movimientos y saldos de tesorería diferenciando entre las actividades de explotación, las de inversión y las de financiación de la empresa. Pues igual que queremos saber sobre todo cómo ha cambiado ese patrimonio neto, si ha habido ampliaciones, si se han repartido dividendos, si ha habido subvenciones que hayan ampliado esa riqueza, también nos importa saber exactamente por qué al principio de año igual había 20.000 euros en las cuentas corrientes y ahora tenemos 90.000 euros. ¿De dónde están saliendo? ¿Vale? Están saliendo de nuestras actividades de explotación, de la inversión, de cosas de financiación que hemos hecho. Entonces,
Bueno, pues para eso está el estado de flujos de efectivo, ¿vale? Y el quinto sería la memoria. La memoria es un documento que complementa, amplía y detalla toda la información contenida en las restantes cuentas anuales, proporcionando explicaciones pues, que ayuden a entender los hechos contables anotados. Bueno, pues imaginaros ahora, ¿no? Ahora estamos todos de cuarentena por el coronavirus. Sabéis que hay un montón de empresas que han mandado a sus trabajadores a casa a teletrabajar. Obviamente la productividad no va a ser tan alta. Hay empresas que incluso han tenido que frenar la producción en plantas porque quizás no tienen materiales o cosas. Entonces, obviamente en la información contable y en lo anterior lo que va a haber es, bueno, pues como un momento donde hay menos entradas en el registro, hay menos compraventa y sin embargo, o sea, igual de leer eso y de ver los números, nosotros no sabríamos qué es, bueno, pues porque se ha dicho que hay un estado de alarma. En la memoria va a aparecer, ¿no? Y os aseguro que en la memoria va a aparecer. A fecha 14 de marzo, el presidente del gobierno declaró el estado de alarma, se cerraron tal, se nos obligó a esto y a lo otro. Y aún así, durante este periodo, nosotros hemos seguido pagando y teniendo gastos porque están pagando los salarios. Ojo, eso no acaba. Y si has tenido que parar todas tus máquinas, bueno, pues eso es un tiempo perdido dentro de la producción. Bueno, pues todo esto irá a la memoria, ¿vale? Entonces, obviamente, cuando alguien se lea ese documento o esa memoria dentro de 10 años, que igual no se acuerdan exactamente de que el coronavirus produjo un estado de alarma en el año 2020, pues al leerlo dirá, anda, sí, es verdad, esto fue este año, ¿vale? Entonces esto es lo que nos da este documento de aquí, la memoria. De todos estos documentos ya me diréis, ¿todo el mundo tiene que hacer todos? Bueno, pues la respuesta es que no, ¿vale? En realidad, el estado de cambios del patrimonio neto y el estado de flujos no son obligatorios para las pymes, ¿vale? Y de hecho, de los otros tres, ¿vale? Del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, existe también otra versión que son la versión abreviada, ¿vale? Balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria también abreviada, ¿vale? Que pueden hacer algunas de las pymes. De momento no voy a entrar en detalles de exactamente cuáles pueden hacerlo y cuáles no, porque no van a ser todas las pymes, aunque bueno, vamos a trabajar sobre todo con esos modelos abreviados, ¿vale? De estos 5 que yo os he enseñado, pues el estado de flujos de efectivo y el patrimonio neto que las pymes no los tienen que hacer, nosotros tampoco los vamos a estudiar, ¿vale? Y los que nos vamos a centrar va a ser en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Entonces, por último, ¿qué es lo que se nos pide? ¿Vale? Yo os he dicho, bueno, que lo que queríamos era la imagen fiel de la empresa. Entonces, para que sea la imagen fiel, estas cuentas anuales, la información tiene que ser relevante, fiable, comparable, comprensible y clara, ¿vale? Hay que sabérselas también, ¿vale? Entonces, ¿con qué nos referimos a que sea relevante? Tiene que ser una información significativa y útil que nos permita tomar decisiones. Si no, no tiene ningún sentido que nosotros la estemos recopilando, ¿vale? Fiable. Obviamente, pues las cuentas anuales deben estar libres de errores y la información debería ser lo más neutral posible, sin ningún sesgo, ¿vale? De forma que pues todo el mundo llegase, por así decirlo, a las mismas conclusiones y que en el momento en que venga un auditor de fuera vea que estamos haciendo las cosas correctamente. De la fiabilidad, ¿vale? Aunque no estaba puesta aquí en estas 5, se deriva la parte de que debe ser íntegra, ¿vale? No debe omitir información. Normalmente, cuando hay una auditoría y se ve que ha faltado algún tipo de información, ¿vale? Que no ha sido íntegra, es, bueno, pues cuando entramos ya en palabras mayores, en denuncias y a veces ha llegado hasta temas de multas pues por ocultación de información, ¿vale? La cuarta característica es que debe ser comparable. Debe ser comparable de dos formas. En primer lugar, consistente entre empresas de características similares,
¿no? Porque así, imaginaros que yo soy un inversor y que estoy pensando si invertir en Telefónica o invertir en Vodafone. Pues yo quiero que la información esté hecha igual y que sea consistente para ver realmente en cuál me vendría mejor invertir, ¿vale? Y luego además también debería ser comparable respecto a la información de la propia empresa en años anteriores, ¿vale? Si es un informe en el tiempo, a mí me permite también hacer una valoración de cómo le ha ido a la empresa a lo largo de los años. Si yo cada año hago una cosa distinta, pues imaginaros en los inventarios. Un año hago FIFO, otro año hago PMP, año vuelvo a hacer FIFO, pues si estoy cambiando todo el rato, cómo evalúo esos inventarios, no puedo dar un análisis fiable de qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y por último, comprensible y clara, ¿vale? Obviamente, cuanto más clara sea y más comprensible, pues más fácil y más rápida va a ser la toma de decisiones por parte de los administradores. Y además, va a haber una serie de usuarios externos que van a acceder a ella en muchas ocasiones. Si os acordáis, en el tema 1, cuando hablábamos de los agentes externos, ¿vale? Yo os decía, agentes externos, teníamos otros competidores que van a querer hacer esa información, clientes, proveedores, el resto de la sociedad en general o los consumidores, pues por lo que sea, estas cuentas, eh, ojo, hay que depositarlas en el registro mercantil, son públicas, hay un montón de empresas que de hecho las ponen en la web, claramente, ¿vale? Hay que ser transparente. Entonces, igual yo, por el motivo que sea, pues soy un proveedor y quiero ver antes de entrar en un negocio, en un contrato con una determinada empresa, que van a tener capacidad y solvencia para poder pagarme. Pues eso igual, ¿cómo lo veo? Analizando sus cuentas, ¿vale? Y para ello, obviamente, pues como no sean claras, no me voy a enterar de nada, ¿vale? Pues a esto nos referimos con comprensibles y claras. Y luego aquí, ¿vale? El punto 4 del plan de contabilidad nos dirían las cuentas. Entonces, ese balance, cuenta de pérdidas y ganancias y todas estas cosas, ahí hay una serie de elementos, ¿no? Entonces, esos elementos les llamamos cuentas. Y el cuadro de cuentas sería el listado de todas las cuentas que representan los elementos que pueden formar parte del patrimonio de una empresa. Pues imaginaros, el dinero del banco, parte del patrimonio de la empresa. Un vehículo de transporte, una furgoneta, también va a ser parte del patrimonio de la empresa, ¿no? Entonces, van a ser dos cuentas distintas, porque no es lo mismo estar hablando de dinero que hay en un banco, contante y sonante, que estar hablando de una furgoneta de reparto, ¿vale? Aunque ambas sean parte del patrimonio. Entonces, cada una sería una cuenta distinta. Las cuentas, ¿cómo funcionan? Tienen un nombre, ¿vale? Un código numérico. Entonces, ese código numérico que las identifica, ¿vale? Se suele utilizar a un nivel mínimo de 3 dígitos, hay incluso de 4. Eso os voy a explicar aquí cómo funciona. Normalmente el primer dígito, ¿vale? Nos dice a qué grupo pertenece. Pues por ejemplo, ya aquí digo, el grupo 4 es acreedores y deudores, ¿vale? El grupo 1, por ejemplo, es financiación permanente. Luego los veremos un poquito más en detalle cómo funcionan. Cuando dan 2 dígitos, el segundo dígito nos dice el subgrupo al que pertenece, ¿vale? Entonces, en este caso, dentro de acreedores y deudores, cuando nos vamos al subgrupo 7, tenemos aquí las administraciones públicas, ¿vale? 3 dígitos, ¿qué es la que nosotros vamos a utilizar? Pues por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo de Hacienda Pública Deudora. Algún momento en el que la Hacienda Pública nos debe a nosotros dinero y tenemos un derecho de cobro para, para con ellos, ¿vale? Os he puesto esta porque este es un ejemplo típico de una cuenta que sí se suele utilizar con 4 dígitos. La 4700 nos dice, ¿vale? La Hacienda Pública, ¿por qué va a ser deudora? En este caso por IVA. Podría ser también deudora por algún otro tributo, ¿vale? O por el impuesto de sociedades, yo qué sé, por un montón de cosas, ¿vale? En este caso va a ser deudora por IVA, que sería ese segundo cero,
Entonces, pregunta que os estaréis haciendo. ¿Me tengo que aprender todos los números de las cuentas? No, no hay que aprendérselos, ¿vale? Pero sí que es cierto que familiarizarse con ellas, sobre todo con sus nombres y por la posición, de cómo funcionan y tal, os va a dar mucha información también de a qué grupo corresponden, sobre todo a qué masas corresponden las anotaciones que os están dando los ejercicios. Porque en los ejercicios te pueden decir Hacienda Pública Deudora. Si tú sabes un poco Hacienda Pública Deudora, grupo 4, yo sé que el grupo 4 va a pertenecer al activo no corriente, porque al activo corriente, porque en el no corriente van otras cosas, pues ya sé un poquito dónde ponerlo en ese balance, ¿vale? Pero bueno, no vais a necesitar esos dígitos, ¿vale? Lo voy a repetir así en claro. No hay que aprenderse los dígitos. Lo que sí que me importa es que entendáis que Hacienda Pública Deudora querría decir que la hacienda pública nos debe dinero a nosotros y que tenemos un derecho de cobro y por lo tanto va a ser una cuenta de activo, ¿vale? Bueno, ¿y qué más viene en las cuentas? Normalmente suele haber una descripción, ¿vale? Que nos dice el concepto que está registrando y cómo lo registra. ¿Esa descripción dónde viene? Pues en vez de venir en el cuadro de cuentas, viene en la siguiente parte de este plan de contabilidad, ¿vale? Aquí, donde dice definiciones y relaciones contables. Aquí nos da la definición detallada de todas las partidas que deberían incorporarse en las cuentas anuales, los usos de todas esas cuentas que se recogen ahí, ¿vale? Entonces, además de la descripción, pues todos los tipos de asientos y de cómo podría hacerse, ¿vale? Y esto sería, por así decirlo, qué es el Plan General de Contabilidad y a qué se dedica la contabilidad, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que ya os lo voy a poner en otros vídeos. Vamos a empezar el tema desde el principio, ¿vale? Exactamente igual que la vez anterior. Entonces vamos a empezar a hablar del patrimonio, cómo ponemos el patrimonio en términos contables, ¿vale? Una vez identifiquemos esos términos contables, cómo los organizamos dentro de cada una de esas partidas y cómo los llamamos, ¿vale? En ese cuadro de cuentas. Siguiente pregunta que os estaréis haciendo. Bueno, y esto no cae, ¿verdad? Pues error, sí que cae, ¿vale? En la EBAU, sobre todo, lo que han tendido a preguntar, ¿vale? Ha sido la parte 3 de la estructura del plan de contabilidad. Esta de aquí, ¿vale? Cuando yo os hablaba de las cuentas anuales, pues muchas veces han preguntado por este pequeño resumen, que les contéis balance de situación, cuenta de resultados, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, que sepáis describirlo. Luego estas definiciones que las tenéis en los apuntes, por favor, hay que aprendérselas. Son 3 líneas de cada uno. Muchos son explicativos con el propio nombre, pero hay que saberse esas 3 líneas de cada uno, ¿vale? Y esto de aquí, ¿vale? La información que deben contener, pues el hecho de que debe ser relevante, fiable, comparable, comprensible y clara, ¿vale? Y entender qué quiere decir cada una de esas cualidades. Muy bien, venga, pues hasta el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos.